Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, un saludo cordial a quienes han organizado esto, a Isabel, Lina, Elizabeth y en general a todas las personas que se han dado cita el día de hoy y a lo largo de este proceso. Me parece muy importante hacer una reflexión sobre qué esperamos las mujeres o qué Perú queremos para los dentro de 30 años o 20 años adelante. En realidad, para poder uno avisorar el futuro, tiene, como tú muy bien lo has señalado, que mirar el pasado para ver qué es lo que nos sostiene. Y este es un año especial en el Perú, es el año del Bicentenario. Y una de las cosas que identificó el gobierno de transición y de emergencia en el que yo vengo participando y que preside el presidente Francisco Sagasti, al solo entrar al Palacio de Gobierno, constatamos entre todos los bustos, ¿no?, y estatuas que hay en Palacio para conmemorar las cosas más importantes que le han pasado al país, no había un solo busto de mujer. Todos eran hombres, ¿no? Desde Tupac Amaru, los reyes, los escritores, ¿no? Estaba lleno de hombres. Entonces, una primera cosa que tenemos que hacer es reivindicar lo que han hecho las mujeres. Es conocer, pero también es importante reconocer. Porque en realidad, a nivel histórico, hay mucha invisibilización de las mujeres. O sea, las mujeres no hemos sido invisibles, nos han invisibilizado al momento de construir la memoria de lo que se ha hecho en nuestro país. Y justamente este año, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, estamos haciendo una orden emérita de reconocimiento a todas esas mujeres que han aportado a nuestra patria, ¿no? Entre ellas, por decirles, conocemos a varias de ellas, como Micaela Bastidas, María Paredes Bellido. Sin embargo, hay otras a las que nunca probablemente las hemos escuchado mencionar, como Tomasa Tito Condemaita, que era cacica, ¿no? Que era cacica de Acos y que formó batallones de mujeres y lideró la resistencia, digamos, en la época de la sublevación de Tupac Amaru, e incluso ganó algunas batallas. Y como muchas de nosotras nos dicen cuando queremos más de lo que supuestamente nos corresponde, nos dicen brujas, a ella también le decían bruja, ¿no? Entonces, como ella, no solamente pues estamos hablando de alguien que apoyó dando comida o lo que fuera, hablamos de mujeres guerreras, de mujeres estrategas, ¿no? Entonces, si algunos sabían que Micaela Bastidas, por ejemplo, fue la que decidió que los chasquis se montaran en un caballo para que las comunicaciones llegaran más rápido. Se aplicó nuevas tecnologías, incluso a nivel de la guerra. En fin, este es un capítulo que no corresponde hablarlo ahora, simplemente yo quería señalar y recordar que estando en el Bicentenario es importante saber lo que hemos hecho porque eso nos alimenta también. Una de las preocupaciones mayores que yo tuve al llegar al ministerio era ver que se había aprobado en abril del 2019 una política nacional de igualdad de género y que aún no estaban sus herramientas que permitieran que eso fuera una realidad en los distintos ministerios y en el Estado en su conjunto. O sea, no se habían aprobado los protocolos que permitían, o los procedimientos que permitían el funcionamiento de todos los servicios. ¿Qué dice esta política? Esta política es muy importante porque señala que es un problema público del país la discriminación contra las mujeres, que es una discriminación estructural. Es decir, que no es que hay algunas personas que discriminan a las mujeres, no es una idea de algunos grupos o agrupaciones, sino que es algo que está presente en todos los espacios de la vida social, cultural, política, educativa, y donde sea que uno mire, encuentra eso como una constante. Entonces, claro, allí entendemos, por ejemplo, lo que nos ha señalado Elizabeth, ¿no? Que estamos en una situación de disparidad en el acceso a la educación.
en el acceso a los recursos económicos, en el acceso a recursos como la salud, que tienen que ver con la autonomía personal, como la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, ¿no? O que al momento de entrar a distintos tipos de trabajos terminamos con un techo de cristal, o sea, hay un lugar hasta donde llegamos y después no llegamos más, ¿no es cierto? Ahí nomás nos quedamos independientemente del nivel de capacidades que se tenga. Y que obviamente al momento de tomar decisiones, son las mujeres las que menos están presentes en los espacios de toma de decisión en general. No estamos hablando solo de los cargos de elección popular, digamos, ¿no? Que tienen que ver con la participación más política, sino también con todo el derecho a la participación social, ¿cierto? En distintos tipos de espacios. Entonces, en realidad tenemos un problema estructural que no es de fácil solución, pero ya tenemos identificado el problema y tenemos las cosas que sustentan este tipo de sistema. Y hay un conjunto de objetivos que nos hemos planteado y que debieran ser respetados y cumplidos por cualquiera sea la gestión que asuma el gobierno. Es decir, que estas no sean políticas de un gobierno determinado, sino que sean políticas de Estado. El modo como hemos avanzado las mujeres ha sido incorporando nuestras agendas a lo largo de un tiempo prolongado en distintas gestiones de gobierno, ¿no? Entonces, y esas luchas han tenido un poquito más de resultado. Por ejemplo, el pelear por la participación política de las mujeres, que comienza con una cuota de participación de las mujeres como regidoras a nivel municipal, ¿no? Entonces comenzamos con una cuota, luego subimos la cuota, ¿no? Empezamos a ir incorporando la cuota luego en la participación en el Congreso de la República, incrementamos la cuota y luego llegamos a las listas paritarias, que son las que se han aplicado en el último proceso electoral, lográndose más del 35% de mujeres en la representación parlamentaria. Ok. No hemos llegado a la paridad, ¿no? Hay otros países que comenzaron con nosotros todo ese proceso de debate de las acciones afirmativas y que incorporaron progresivamente un 5% más en cada candidatura y ya están en el 50%, ¿no? Nosotros todavía estamos en el 35% real, ¿no? Con todas las dificultades que eso supone. Pero tenemos un escenario que se ha complejizado por la COVID, ¿no? La agenda del avance de las mujeres y el empoderamiento económico es una agenda que tiene años, que sabemos que las mujeres están más en la economía informal que en la formal, que cuando llegan a la economía formal sus oportunidades son menores y que si es un ingreso al trabajo se le paga menos, ¿no? Y sus posibilidades de acceder a puestos de alguna decisión son mucho menores que los demás. El día de ayer, por ejemplo, nosotros hemos aprobado una política para el empleo decente para las mujeres, con enfoque de género. ¿No es cierto? Porque una de las cosas en las que se ha avanzado en esta gestión de gobierno es aprobar políticas, todas ellas con acciones afirmativas para las mujeres y todas ellas con enfoque de género. El enfoque de género es importante para el logro de la igualdad, pero la acción afirmativa es necesaria para acelerar los procesos de cambio. Entonces, también hemos aprobado otras dos políticas. En la semana pasada, la política para el avance de las personas adultas mayores, donde las mujeres somos más también, y la política para las personas con discapacidad al 2030, para el desarrollo de las personas con discapacidad, donde también las mujeres somos el 65%. En realidad, una estrategia de trabajo para el avance de la mujer requiere, por un lado, tener una agenda con los problemas propios de las mujeres, por ejemplo, una agenda más propia, pero también colocar nuestra agenda en todos los espacios de desarrollo de las políticas y de la sociedad. Tenemos indicadores preocupantes en el país. O sea, más diagnósticos no necesitamos, ¿no? Tenemos bastante diagnóstico. Lo que necesitamos es persistir en las soluciones y algunas de las soluciones son de largo plazo. Entonces, para un gobierno
que entra por poco tiempo, no le resulta, digamos, tan importante desarrollar una acción que se va a ver, cuyos resultados se van a ver en 10 años. Ellos quieren decir, yo hice esto. Y entonces, por ejemplo, toda la política de prevención de la violencia ha estado siempre postergada y con recursos escasos, porque lo que los gobiernos prefieren es decir, he creado tantos servicios, ¿no es cierto? Ha atendido tantas personas, pero decir, he incorporado el trabajo preventivo de la violencia en todas las instituciones sociales, políticas, culturales y del Estado en su conjunto, pero eso y cuándo se va a ver, ¿no? Nosotros hemos aprobado, sí, ya lineamientos para la prevención de la violencia hacia las mujeres, lineamientos nacionales. Y en estos días vamos a sacar la Estrategia Nacional de Prevención. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. ¿No es cierto? Entonces hay algunas cosas en las que tenemos que avanzar. Ahora, la agenda de lucha contra la violencia hacia las mujeres se ha ido ampliando, ¿no? Inicialmente era violencia en las mujeres en la pareja, pero ahora nuestra legislación desde fines del 2015 habla de que el Estado debe atender la violencia contra las mujeres a lo largo de todo el ciclo vital, donde sea que ocurra. Ese es el mandato del ministerio, ¿no? Aun cuando todavía en la sociedad se sigue pensando mucho más en solamente violencia de pareja, porque la violencia de la pareja es muy extendida y no se ha resuelto un problema, ¿no? Pero, por ejemplo, hace un par de días, en un análisis que se hacía del uso de la línea 100, que es una línea telefónica gratuita, donde se da asesoría y apoyo a las mujeres, nos decían que el 95% son casos de violencia de pareja, ¿no? Y las personas que llaman, usualmente la mayor parte son víctimas de violencia psicológica, un segundo grupo de violencia física y muy poco de violencia sexual. Pero lo otro que sí a mí me dejó preocupada es que respecto de la gravedad de los riesgos que tienen las mujeres, llaman más las que tienen menos riesgo que las que tienen un riesgo más grave. Y eso tiene que ver con algo que ustedes también han señalado. Las mujeres que acuden a pedir ayuda solo son el 29% de las que reconoce que vive el problema. Muy poquito, menos del 30% de las mujeres acude a alguna autoridad. Eso significa que la mayor parte de los problemas de violencia no llegan al Estado, a conocimiento del Estado para tomar algún tipo de acción. Y cuando se le pregunta a las mujeres por qué no acuden, el 58% dice porque no lo creen necesario. Es decir, el tipo de formación que se da a las mujeres no ha sido para empoderarlas, en que se respete su integridad personal y sus decisiones vitales, ¿no? Sino desde una perspectiva más de necesidad. Entonces ella evalúa y dice, entre denunciar para yo protegerme y que se vaya el marido, mejor no denuncio. O no tengo los recursos económicos, me está dando, entonces me quedo. Entonces se obliga a las mujeres a negociar consigo mismas en contra de su propia integridad. Por el nivel, por el tipo de formación que sea. Por eso es tan importante un otro aspecto que ha salido de el trabajo que ustedes han realizado, y es la necesidad del empoderamiento como parte de la estrategia de trabajo con las mujeres. Y la formación. O sea, las mujeres necesitan información, pero también formación. O sea, es como cuando se juega vóley, ¿no? Cuando tú no sabes nada, te tiran la pelota y tú no sabes ni cómo contestar, te tapas, tratas de hacer algo. Pero cuando hay un acto de violencia, la mujer no se cubre, no sabe cómo defenderse. No sabe. Entonces, estas cosas se tienen que enseñar desde la primera infancia. Y por eso es que se habla de una educación con enfoque de género. Y hay mucho temor a la palabra enfoque de género, porque el enfoque de género supone entender que hay necesidades diferentes y que hay que, por lo tanto, desarrollar un sistema de referentes valorativos y de empoderamiento en todo el proceso formativo de las personas. Y eso supone comenzar con las niñas, pero con las que ya están presentes también, ver de qué manera es posible garantizar algún nivel
de empoderamiento en sus decisiones. Y eso comienza con la autonomía, como llama la CEPAL, con la protección a las autonomías, ¿no? O sea, la construcción de la autonomía personal, es decir, yo puedo tomar decisión. Y allí tenemos nosotros marcos legales que todavía son restrictivos en el Perú. Seguramente muchos de ustedes no saben que el Código Civil señala que tanto el hombre como la mujer tienen que tener el permiso expreso o tácito de su pareja para poder trabajar. ¿Qué tal? La famosa igualdad en el recorte de los derechos. Y en la encuesta nacional de desarrollo social, el 52% de las mujeres señala que no sale a trabajar porque su marido no le da permiso. Exacto. Más de la mitad. Y también el 56 o 57% piensa, como muy bien ustedes han señalado, que el destino de la mujer primero es el cuidado, ¿no es cierto?, de los hijos y de otros. Y luego, cuando ya cumplió esa tarea, podrá pensar en lo que son sus propias expectativas personales. Entonces, eso está en las estadísticas. O sea, antes decían que eran ideas que le perseguían a algún grupo de mujeres feministas, revolucionarias, radicales, nos han dicho de todo, brujas, ¿no? Destructoras de la familia. Cuando en realidad son ideas que están presentes ahora y aquí en nuestra sociedad y que están impidiendo el avance de las mujeres también en distintos espacios de la vida social y en el acceso a los recursos. Ahora, por ejemplo, durante la COVID, ha habido una enorme sobrecarga de la protección, del cuidado. Las mujeres se han quedado en la casa a hacer su trabajo, pero además a cuidar a los niños que no iban a la escuela, estaban cuidados en la escuela un tiempo, a cuidar a los adultos mayores que están sentados ahí, que no pueden ir de repente a los centros que hay institucionales de la adulta mayor, donde van a hacer sus ejercicios de memoria o a compartir con otras personas, y también con las parejas que estaban allí, ¿no? Entonces, la sobrecarga de la tarea de cuidado y encima tareas de cuidado en materia de salud en un espacio de altísimo riesgo sanitario, ¿ok? Entonces, creo allí que hay un escenario de retroceso en distintas materias, ¿no? A nivel económico, si las mujeres estaban y están, ¿no?, en los empleos y en el acceso a recursos económicos más precarios de la sociedad, como es la parte informal, eso es lo primero que se cierra. Y es lo último en reabrirse, cuando se está en un proceso de inclusión permanente de algunas actividades económicas que generan menos riesgo, ¿no? Entonces, ¿quiénes pierden ahí? Las mujeres. Y por lo tanto, no es extraño señalar, pues, que en este informe del INEI sobre pobreza monetaria, se haya incrementado en un 20% la pobreza de las mujeres que son jefas de familia, habiéndose llegado al 58%. Terrible. Porque además, los varones continúan despreocupados, ¿no? Ellos tienen a los hijos y no aportan, pues, ¿no? No aportan, necesitan juicios que duran años y donde al final no aportan nada, ¿no? Y más bien ahora hay, pues, proyectos de ley para que no haya sanción penal al incumplimiento de la pensión alimentaria, ¿no es cierto? Porque dicen que están llenando las cárceles de gente, entre comillas, inocente, ¿no? Entonces, y eso supone una sobrecarga y una escasez de oportunidades para las mujeres también, porque ahora estamos abriendo un conjunto de posibilidades. Por ejemplo, se han ampliado, nuevamente ahora se amplió otra vez el recurso otorgado a Trabaja Perú, ¿no?, donde el 85% de personas que se benefician son mujeres, en pequeños proyectos, ¿no?, a nivel municipal, pero con un ingreso más o menos decente, porque son 36 soles, me parece, o 33 soles diarios, lo que para que gane eso una mujer, pues tiene que vender no sé cuántos muñequitos, helados, chupetes, lo que sea que venda. Entonces, ya. Pero si no tiene con quién dejar a los niños o a las personas que están a su cuidado, no va a poder acceder o va a tener que verse en la necesidad de decidir dejarlos a su suerte, que pueda pasar cualquier cosa, y por lo tanto recibir el ingreso económico o quedarse sin el ingreso económico y tener hambre. Ahora en nuestro país 1,5 millones de personas duerme sin comer, tiene hambre. Tenemos
la pobreza extrema, y la mayor parte de pobres extremos son mujeres y son niños y niñas. Entonces, allí hay obviamente el diseño de varias políticas para atender directamente esta situación, pero también el desarrollo de propuestas políticas para el futuro, ¿no? Hace 2 semanas atrás se aprobó, por ejemplo, una política nacional para la inclusión financiera, ¿no? Y la política se quedó 2 semanas aguantada porque no tenía incorporado el enfoque de género y no tenía acciones afirmativas para las mujeres. Entonces, esa política ha sido aprobada en Consejo de Ministros con el cumplimiento de este tipo de diagnósticos y de acciones específicas de educación, por ejemplo, financiera para las mujeres, y programas específicos para el avance de las mujeres a nivel del acceso al crédito y en general al uso, digamos, de medios financieros. Ahora, la pobreza se expresa de diferentes maneras, y se expresa en las mujeres también, por ejemplo, en lo que es todo el manejo de las nuevas tecnologías. ¿Mm? Entonces, ahora, en este mundo tecnológico, donde nosotros tenemos esta reunión virtual, las personas que no sepan o no tengan acceso a este tipo de medios no podrán ni siquiera vender, ¿no es cierto? Ahora hasta las ventas de verduras, de ropa y de todo se está haciendo a nivel virtual. Ahora, sí creo que una preocupación que tenemos nosotros es que las políticas y las acciones que se vienen realizando ahora, que son muchas, el tiempo no lo alcanza, pero por ejemplo tenemos un viceministerio de Agricultura Familiar que ha creado una dirección nacional de empoderamiento de la mujer agropecuaria, para que ellas, o sea, es una acción afirmativa del ministerio, para que ellas puedan acceder con mayor facilidad a la titulación de la tierra, al recurso agua, por ejemplo, y entonces que ellas puedan llegar a todo lo que es la organización de reparto del agua, al reparto del crédito también. Eso supone la incorporación de un conjunto de fichas específicas para definir, para tener data por sexo, diferenciada por sexo, porque hay muchas cosas que no se pueden hacer porque no hay ni siquiera data diferenciada. También hay un conjunto de acciones que se están haciendo para promover el turismo, la artesanía, la producción, donde nosotros estamos exigiendo que haya acciones afirmativas específicas para las mujeres, ¿no? Incluso en la pesca artesanal, en la organización minera, ¿no? Ahora hay muchas empresas mineras que están dando becas para que mujeres puedan acceder a algún tipo de formación. En el caso de Arequipa, recuerdo que hay un grupo de mujeres que son de una comunidad indígena, que está liderada también por una mujer, o sea, hay una mujer líder indígena en esa zona. Hay 4 o 5 chicas que están en un curso para aprender a desarrollar algún tipo de trabajo en minería. Pero al momento de que se les hace las entrevistas, ellas dicen que ellas quieren ser ingenieras, ¿no? O quieren ser profesionales que puedan ocuparse de alguna tarea en las minas. Entonces, hay mucho por hacer en este país. Claro. Y creo que no hay nada muy nuevo que se pueda hacer. Sí claro. Hay incentivos y muchas veces están los intensivos, los FAEMIP y todo eso, y no hay un acceso suficiente a mujeres o no hay una data diferenciada. Entonces yo le digo, bueno, tu FAEMIP, ¿cuántas mujeres han accedido? ¿Cuántas son propietarias? Ay, ahora que me dices, no, está nomás por MIPE. No, pues le dije, tiene que tener información diferenciada, porque si no, yo cómo sé si el Estado está cumpliendo con garantizar la no discriminación. Entonces, nosotros estamos vigilantes del trabajo que desarrollan todos los ministerios. No solamente lo que hace el Ministerio de la Mujer, que tiene que ver con una agenda de violencia, principalmente en el caso de las mujeres, y con el empoderamiento económico en algunas áreas, pero que son más bien secundarias y no es, digamos, el core de lo que el Estado invierte como Estado, digamos, para el avance de las mujeres a nivel nacional. Entonces, sí me parece a mí importante garantizar que la gente conozca la política para la igualdad, claro. Conozca el diagnóstico, o sea, ¿por qué está pasando eso? Entonces, cuando vemos que hay, por ejemplo, iniciativas para eliminar la igualdad de género, el género, porque es una ideología, entonces tú te das cuenta que ellos no saben que claro. Toda la data que tenemos estadística, cuando tú das diferencias por hombres y mujeres, te dice cosas
que tú no puedes dejar de hacer. Por ejemplo, tú no puedes decir, voy a luchar contra la mortalidad por COVID. Sí, pero no puedes olvidarte de la mortalidad materna. Y la mortalidad materna ha subido el 45% el año pasado. Entonces, hay data que tiene que ver con las mujeres y con la educación de las mujeres. Por ejemplo, el ministro de Educación me decía, algo tenemos que hacer, porque por muchas políticas que estemos implementando, no ha mejorado sustancialmente la situación de las niñas rurales. ¿No es cierto? Sigue habiendo problemas de estredad, problemas de ausencia, falta de acceso a la secundaria, abandono por maternidad, y que en realidad es una maternidad producto de violaciones sexuales en su mayor parte. Entonces, yo considero que quienes no ven la necesidad de que las mujeres logremos la igualdad y una participación efectiva en todos los procesos de desarrollo de autonomía personal, económica y política, este país no va a avanzar más. Porque nadie puede avanzar con una sola rueda. No, una bicicleta con una sola rueda no avanza, avanza con las justas. Entonces, esa comprensión es clave y es importante, y a mí me parece, por eso, tan loable el trabajo que ustedes han estado desarrollando en imaginar el futuro. Ese futuro que podemos imaginar, si no está en nuestra cabeza, no va a estar nunca en la realidad. Entonces, yo sí quiero agradecer muchísimo la posibilidad de poder conversar con ustedes y señalar que sí es una preocupación de esta gestión de gobierno el que puedan adelante cumplirse con una agenda de igualdad. Creo que para muchas personas eso supone sacudir un sistema de ideas, de patrones, de estereotipos que no quieren abandonar, ¿no? Porque lo sienten como una pérdida. Cuando en realidad invertir en la igualdad e invertir en un desarrollo inclusivo sin dejar a nadie atrás es lo mejor que le puede pasar al mundo y lo mejor que le puede pasar al Perú también. Gracias.